Listo, pues ya estamos en nuestra parte 2 de nuestra clase Diplomado de Dificultades del Aprendizaje, módulo 1. Entonces decíamos presión social, pero también tenemos la presión de los padres, ¿no? Entonces normalmente nos preocupa un alumno que los padres pues no les exigen, que no les ayudan, que son niños que no llevan tarea, pues padres que incluso no los llevan a la escuela, a los niños faltan mucho, pero también es preocupante un alumno que los padres sean muy exigentes, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, los niños que son muy ansiosos por padres que exigen mucho. Ujú. Aparece la ansiedad. Desarrollo neuronal, retrasos en el desarrollo neuronal, entonces pueden afectar la capacidad de aprendizaje y la memoria. Y que haya algún tipo de trauma o estrés, las experiencias traumáticas o el estrés pueden afectar la capacidad de aprendizaje y la memoria. Entonces, si se dan cuenta, es importante que nosotros chequemos todo esto. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son nuestros factores que pudieran estar impidiendo que el niño tenga un buen rendimiento en la escuela? Y para esto, ajá, no nos piden ninguna actividad. Y para esto vamos a ocupar, ay, no tengo la entrevista aquí, permítanme. La entrevista. Un minutito. Qué bueno que la vimos aquí, porque si no, no se las hubiera entregado. No se las hubiera yo puesto. Aquí está, entrevista. Denme un minutito. Lo que nos anda pasando, que yo no se las envié. Ya, aquí está. Y para esto es importante que nosotros, si somos terapeutas, por ejemplo, aquí veo que son la mayoría psicólogos. Entonces, y no quiere decir que ustedes que no sean aquí, si encontramos a alguien que sea maestro, no quiere decir que esto no lo vamos a aplicar. Es importante que nosotros conozcamos pues toda esta parte para dar una orientación, para saber qué tipo de dificultad es la que estamos viendo, ¿sale? Entonces, este cuestionario nos va a ayudar muchísimo para ir nosotros enfocándonos, a ver qué está pasando, qué pudiera tener nuestro pequeñito. Muy bien. Entonces, este cuestionario se lo vamos a aplicar a los padres, como dice aquí, cuestionario de evaluación de dificultades del aprendizaje para los padres. Ajá. Y aquí nos da muchísima información porque tenemos, por ejemplo, tanto los padres que no saben la información de los hijos, pero cuando no saben la información de los hijos, ¿qué nos quiere dar a entender? Pues que no les están poniendo la atención, que esa puede ser nuestra primera indicación para los padres. Miren, noto que creo que nos hace falta pues un poco más de atención para su pequeñito, hay que ponerle pues más interés. Si usted se interesara un poco más, seguramente pues vamos a avanzar mucho. El interés es inicial para todo este proceso, pero si nosotros no le ponemos interés, pues no vamos a avanzar y es algo que probablemente podamos trabajar, pero primero vamos a ver, ¿sale? Entonces, todo, dirían en psicoanálisis, todo es interpretable. Entonces, sección uno, información general, nombre de pequeño, edad con meses, nivel educativo, es importante por lo que dijimos hace ratito. Si me dice, por ejemplo, o viene
un pequeñito de 6 años y que acaban de iniciar el ciclo escolar, primero de primaria, y la maestra dice, es que creo que tiene dislexia. Entonces ustedes saben que es pronta a hacer un diagnóstico de dislexia porque va a empezar, o sea, ya empezó en el kinder, ¿no? Pero a los 6 años se aterriza esto del proceso de la lectoescritura. Entonces, en el taller, por ejemplo, podemos ver una evaluación de la predislexia. Podemos hacer una evaluación de predislexia, pero todavía no una evaluación de dislexia. Pero si a mí me traen un pequeñito, fíjense, me estaban preguntando en la semana, ¿es normal que un pequeñito va en sexto de primaria todavía no sepa leer ni escribir bien? Y va en sexto. No, claro que eso ya no es normal por la edad, ¿sale? Ahí sí ya pudiéramos aplicar todo esto. Ujú. Bueno, entonces, sección 2, dificultades del aprendizaje. El estudiante tiene dificultades para leer y escribir, todo esto se lo vamos a preguntar a los papás. El estudiante tiene dificultades para realizar cálculos matemáticos. El estudiante tiene dificultades para recordar información. El estudiante tiene dificultades para seguir instrucciones. El estudiante tiene dificultades para trabajar en equipo. Bueno, ahí que nos vayan contestando. ¿Sale? Entonces, esta sí se la vamos a pedir. Esta es la primera que ustedes van a imprimir y van a agregar a su módulo 1. Aquí no tiene espacios, pero les voy a pedir que por favor, aquí termina la primera pregunta, la conviertan en primera en Word, ¿no? Y que le dejen espacios para que las puedan contestar. Muy bien, entonces háganle espacios, que aquí viene seguido, no se puede. Bueno, comportamiento y actitud. El estudiante se muestra desinteresado en las actividades académicas. El estudiante tiene dificultades para controlar su comportamiento en el aula. El estudiante se muestra ansioso o estresado durante las actividades académicas. El estudiante tiene dificultades para establecer relaciones con sus compañeros. El estudiante se muestra motivado para aprender. ¿Por qué es importante este apartado? Lo van a ver en la que les dejé de lectura, pero justamente cuáles son unas características de un pequeño que tiene dificultades en el aprendizaje. ¿Qué se les viene a la mente? Pueden escribir en el chat, ¿eh? Si no pueden, no pueden hablar, pero ya se les vino una en la mente, pueden escribir una rapidísimo. Con estas preguntas, ¿qué se les vino a la mente? ¿Por qué estas preguntas? ¿No? Porque obviamente son unas características que nosotros tenemos que estar alertas. ¿Se les viene una a la mente el por qué tendrían que estar estas preguntas aquí? ¿Y qué nos está dando a entender con estas preguntas? ¿No? Entonces, ¿por qué no? Probablemente el TDAH, ¿no, maestra? Por No. la pregunta que dice, ¿tiene dificultades para controlar su comportamiento en el aula? Puede ser un niño que no pueda estar tranquilo, que se esté moviendo constantemente, y eso no solo afecta al pequeño, sino también al ambiente de los demás niños, porque los distrae. Ujú, claro, desde ahí nosotras estamos haciendo esta pregunta y que nos diga el papá. Sí, 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 definitivamente. Entonces nosotros ahí pudiéramos, a ver, me gustaría que me hablara un poquito más de esa parte, de ese comportamiento de ese pequeño. Y ahí nos pueden dar muchas características estos papás, ¿no? Es que fíjese que que la maestra me dice que se para, que inquieta a sus demás compañeros, que no para de hablar, y entonces nosotros aquí ya estamos pensando cuál es su posible diagnóstico, para dónde vamos encaminados, ¿sale? Entonces, como también estas preguntas nos pueden decir del lado contrario. El estudiante tiene dificultades para establecer relaciones con sus compañeros. Recuerden que una de las características de los chicos que tienen dificultades del aprendizaje es que les cuesta trabajo relacionarse. Imagínense a un pequeñito que nos diga al papá o la mamá, no tiene amigos, no habla con nadie,
no trabaja, no participa, ese también es otro indicativo. Ujú. El que no se mueva el niño, ¿no? O no estamos hablando, en este diplomado no viene el apartado, por ejemplo, de autismo, pero imagínense que nos venga estas características que estoy diciendo o que venga terapia, ahí sí nosotros sí sería diferente, que esté en primero de preescolar o en segundo de preescolar y que no habla, no esto, no el otro, por eso es importante el del lenguaje también. Ujú. Entonces ahí podríamos estar pensando en rasgos de autismo. Ujú. Bueno, sigamos. Herramientas y técnicas de diagnóstico. Aquí solamente las están nombrando. Pruebas estandarizadas, pruebas como las Stanford Vine, la prueba de logros académicos, observación. ¿Qué herramientas son las que nosotros tendríamos que utilizar? Ya las iremos viendo en cada módulo, ¿sale? Solamente las estamos nombrando. Obviamente, el que ustedes conozcan toda esta información para ustedes es, pues, que abran su ojo clínico, no importa que sean maestras, también es necesario tener este ojo clínico para observar, y no generalizar, ¿verdad? La observación del comportamiento y la actitud del estudiante en el aula pueden proporcionar información valiosa sobre sus dificultades del aprendizaje. Entrevistas, esta es otra herramienta la que estamos viendo. Antes de trabajar con un pequeñito en terapia, en dificultades del aprendizaje, es importantísimo que nosotros hagamos la entrevista a los papás y una entrevista a los hijos, bueno, a los estudiantes. Maestra, por Ujú, ejemplo, ¿qué se hace en el caso de cuando, así como usted dice, un ojo clínico, ¿no? ujú. Eh, que nosotros podamos observar que, por ejemplo, tiene autismo el niño y se lo hacemos saber al papá. ¿Y qué se hace cuando los papás dicen, no, es que mi hijo no, o sea, están en negación? Ujú, ujú, ok, En- bien. ¿Listo? Ok. Dependiendo de qué lado estamos. Por ejemplo, si es maestra, recuerden que ahorita tenemos que cuidar muchísimo nuestro vocabulario, en pocas palabras. ¿Sale? Entonces, siempre es una invitación. Y lo primero que yo les digo es, dependiendo de la edad, hay que hacer una prueba de inteligencia. Siempre son bien importantes las pruebas de inteligencia y sobre todo nosotros que ya estamos empezando a trabajar esto, ¿sale? El ojo clínico. Pero si nosotros vemos a alguien, algún pequeñito que probablemente pueda tener rasgos de autismo, entonces con los papás es, mire, he estado observando a Carlitos, le vamos a poner, he estado observando a Carlitos y noto como que se les dificultan algunas cosas. ¿Ustedes le han hecho alguna valoración? ¿Ustedes observan algo en casita? Y entonces ahí, pero empezamos como que a entrar despacio. Porque si nosotros de buenas a primeras, oiga, ¿qué cree? Pues es que yo digo que tiene autismo su hijo. Lo van a tomar como agresión, ¿verdad? Los papás. Entonces sí, hay que ser bien cuidadosos con los papás. ¿Qué pasó, Ari? Está en silenciador, Ari. Sí, por ejemplo, en el caso de esta nena, ella va en primero de kinder, pero debería de ir en tercero. Entonces, ya la llevaron al neurólogo, o sea, yo les pedí que, porque no habla nada, 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 nada. Le podría decir que solo habla como ma y pa, nada más. O sea, no habla nada. Y la llevaron al neurólogo y su mamá dice de que pues el neurólogo le dijo que no tenía ningún daño neurológico y que solo era problemas de lenguaje. Pero en la escuela, la psicóloga, pues le hizo sus estudios y le dijo que tenía autismo. Y es ahí donde la mamá pues, dijo que no, porque el neurólogo le había dicho que no. Y el neurólogo le había dicho que no permitiera que le dijeran que su hija tiene pues algún, como este TDAH o autismo.
Entonces, es ahí donde yo digo, o sea, sí tiene rasgos, o sea, tiene unos comportamientos que sí, a lo mejor no es un autismo tan grado 3, ¿no? Pero sí, y están en esa negación. Y no, o sea, la Ujú, verdad, no me cuesta mucho trabajo trabajar con ella porque sí tiene un comportamiento es muy agresiva. Entonces, cuando ella tiene su medicamento, la verdad, es otra niña. Pero ahorita se le acabó el medicamento, no se lo han comprado y no, estas 2 sesiones, la verdad, ha sido muy complicado, porque sí es muy agresiva. ujú. Entonces le da lenguaje, ¿no, Ari? Me imagino. No tiene frenillo, bueno, yo no tiene frenillo corto. Eh, pues según lo que le dijo el neurólogo, le dijo de que, pues, que era problema del lenguaje. Y le dijo el neurólogo que puede hacer daño de lo de síndrome de Broca. Ujú, Entonces le dijo, ahí tiene que mandarla en terapia, la mandaron a terapia ocupacional, la mandaron a terapia de lenguaje, pero pues la que la cuida es la abuelita. Entonces la abuelita pues está en una rotunda negación que dice que no, no y no. Su hija no, su nieta no tiene nada y que la lleva a terapia de lenguaje porque su mamá le dice. Pero si fuera por ella, la abuelita le enseñara, porque es normal, ujú, según entre mí, es que la niña pues todavía no sepa, no sé, pero en realidad en lenguaje, o sea, nada, nada, nada. Todo es como si fuera, hace señas como si fuera una niña, así como sordomuda, que ujú. pasa, por ejemplo, a veces estamos en consulta y pasa el del gas, y me dice, y me hace, ¿no? Y le digo, ¿qué desayunaste? Y me hace, o sea, todo así con señas, pero he tratado con ella, ahorita ya no llora tanto, pero sí al principio sí lloraba, ahorita ya se calmó, como ya me empieza a conocer, entonces, pero he tratado y la verdad, o sea, no, 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 y ahorita que no está tomando el medicamento, híjole, sí se me está complicando muchísimo, pero es la abuelita la que la cuida, su mamá trabaja afuera, entonces también la abuelita está en una rotunda negación, Ujú, ujú. entonces sí la verdad se me está complicando demasiado. Y Sí, todavía no le puedo dar como un diagnóstico como tal de qué es lo que tiene en terapia de lenguaje, porque le digo a su mamá, bueno, ¿te dio algún estudio el neurólogo? ¿Qué estudios le hicieron? Y también están en una negación, pues, total, ¿no? Que no, su hija no tiene nada y que la psicóloga, pues, ya se imaginará que todo lo que me dijo la abuelita, ¿no? Echándole la culpa a la psicóloga, ¿no? Entonces, así como dice usted, pues hay que tratar de cuidar mucho las palabras, ¿no? Pero como me lo dijo su mamá, pues la psicóloga se lo explicó bien, o sea, en ningún momento sin ofender a la niña y mucho menos a la mamá. Pero la abuelita es la que dice que está loca la psicóloga, o sea, que su nieta no tiene nada. ujú, Y la niña, en el grupo, es un kinder de niños normales, le diré, donde la niña va, pero su mamá me platicó que la maestra la tiene a su lado, o sea, la aparta de los otros niños. mm, Entonces dice la abuelita, pues es que la aparta así porque pues le da más atención a la niña, o sea, Natasha se llama, a Natasha. Y pues no. Y los papás ya se están quejando porque la niña pega, porque la niña muerde, les quita las cosas. Entonces esa es la molestia de los papás. ujú, Obviamente dice la directora que pues ella no puede dar de baja a la niña porque pues eso sería, pues, bullying, sería, discriminación, ¿no? Entonces, pero sí está muy complicada esa situación porque, pues, la verdad, apartan a la niña y la niña, pues, no, no, no. Por ejemplo, en mi consultorio tengo una alberca de pelotas y para que ella se empezara como a familiarizar conmigo, le decía yo, tráeme pelota amarilla, ¿no? ¿no? Y iba hacia la alberca de pelotas, me traía o sea, sí sabe, o sea, sí sabe lo que le estoy diciendo. Los colores, sí, me trajo las pelotas correctas, pero en cuestión del habla, sí no he podido con ella. Por ejemplo, que yo le diga mamá, ¿no? O que yo le enseñe, o sea, la verdad he tratado de jugar con ella, ¿no? Para ver si, como que se familiarizara como si estuviera en su casa, ¿no? Y así ujú. se le puede fluir una palabrita, pero Pero no. ninguna. Autismo, así como me lo está diciendo, probablemente sí lo dudaría, Ari, porque si un niño con autismo no tiene
la intención de interactuar con cualquier persona, ni con su mamá. O sea, no abraza, no mira, no hay intención de interactuar así con una persona. Entonces, creo que aquí con esta pequeña todavía hay como la disposición de interactuar. Mal interactuar, pero interactúa, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí podemos hablar de un mutismo selectivo, pero normalmente pasa lo del mutismo selectivo cuando los niños sufren de agresividad en casa. Entonces, probablemente, aquí a lo mejor voy a cometer una indiscreción, algo está pasando con la abuelita hacia la niña. Por eso proyecta esa actitud en la escuela de pegar, de morder, mamá no está en casa. Y aquí estamos viendo en este claro ejemplo los factores que a lo mejor no hay un factor neurológico, pero sí hay un factor ambiental, hay un factor emocional que está detonando esta dificultad del aprendizaje. Ajá. Entonces, sí tendríamos, sí, Mora, un segundito, no, sí, porque se me van las ideas. Es bien complicado ¿cómo se llama? El trastorno de autismo, porque cuando nosotros vemos indicativos de autismo en niños 2, 3 años a correr, o sea, es estimulación temprana, porque se pueden hacer muchas cosas, ¿sale? Pasa mucho, aquí tenemos, por ejemplo, escuelita inicial en el centro, y las mamás asisten y dicen, es que lo quiero inscribir porque no convive con ningún niño y algunas vienen del DIF. Entonces, y me dijeron que tienen que estar en contacto con otros niños porque al parecer tiene rasgos de autismo. Y entonces, pues las mamás, así como hay mamás que están en negación, hay mamás que dicen, no, tiene autismo, y se casan con el autismo y las empiezan a meter a terapias de autismo, y entonces eh, ya van 2 niños que tienen el diagnóstico de autismo, trabajamos unos meses y aquí está su autismo, o sea, está hablando perfectamente, se desarrolla perfectamente, pero efectivamente, o sea, sí hay que ser bien cuidadosos. Por eso les digo, cuando son chiquitos, estimulación temprana, hay que trabajar con eso. Hay un libro que dice, los diagnósticos se escriben con lápiz, porque efectivamente, si nosotros trabajamos, podemos, por eso con lápiz, porque se puede borrar y podemos cambiar el diagnóstico. Sí, Mora, ahora sí, gracias, discúlpeme. No se preocupe, maestra. Yo quisiera hacer un comentario a lo que dice Ari. De repente a los papás, yo estuve trabajando varios tiempos, un tiempito en un lugar de autismo, en un centro de trabajo con niños con autismo. Y justamente eso, a los papás les cuesta mucho trabajo aceptar un diagnóstico por lo que conlleva también. Entonces, cuando están en negación, lejos de ayudar a los pequeños, es peor porque aún asistiendo los niños a una escuelita normal, a terapias ocupacional, terapia de lenguaje, terapia, infinidad de terapias, la mayoría del progreso se puede ver justamente cuando hay, como aquí dice la maestra, los factores ambientales. Porque incluso a mí me tocó ver, ahí trabajábamos con niños de los 3 niveles de autismo y hay niños que tienen un nivel medio, pero que en casa se nota el apoyo, o sea, que no solo lo que nosotros trabajamos en consulta con los niños, se nota cuando les damos las sugerencias a los papás y ellos continúan reforzando, porque yo sí les comentaba, de nada sirve que nosotros estemos aquí 4 horas con los niños si en casa no hacen nada, el mayor tiempo es en casa porque los niños están con sus hermanos, con sus papás y son quienes ellos van a hacer todo el trabajo. Nosotros nada más es como una guía, como darles las herramientas. Entonces, aquí sí es súper importante esa parte. Con lo que menciona la maestra de la comorbilidad también es muy cierto, porque nosotros tenemos niños, sí, que no hablan, golpean, hay unos muy agresivos y siempre salíamos lastimadas, mordidas, arañadas, golpeadas, pero también hay otros niños que empiezan, o sea, que cuando entran como así muy agresivos, pero conforme van avanzando con el tiempo, son niños que saben expresar, te hacen ojitos, te abrazan, a su manera el vocabulario también empieza a mejorar. Por ejemplo, yo tenía una niña, cuando yo entré,
yo le tenía miedo porque era muy agresiva, se llama Regina. Y de repente empecé a hacer como match con ella y empecé a buscar estrategias porque con cada uno es bien diferente. Entonces de repente la niña, así su primer impulso golpear, y cuando veía que era yo, ya nomás me agarraba mi mano y me daba besitos. Y me decía, quiero. Y yo, ya Regina, no golpees a las demás terapeutas. Entonces sí influye mucho el primero trabajar con los papás para que acepten el diagnóstico cual sea que fuera, pero sí hacerles hincapié que nosotros nada más somos una guía que les va a dar las herramientas, pero que el trabajo depende de ellos. Y si la abuelita no está haciendo caso, pues jamás van a ver un avance, porque tiene que ver mucho quién cuida al pequeño, porque en Ujú. realidad es quien va a estar apoyando con los ejercicios, la manera de estimularlo y todo eso. Ajá. Y aquí acaba de decir algo bien importante, Mura, que no viene aquí, pero pues es como recomendación. Si nosotros vamos a trabajar con niños con dificultades del aprendizaje, me tengo que observar yo. ¿Cómo me siento yo? Porque es lo que justo estamos diciendo con la abuelita, ¿no? Seguramente algo está proyectando. Y aquí en mi recomendación, Ari, es como quitar en medio a la abuelita y tener una entrevista directa con la mamá. Porque también pasa eso, que mandan entrevista a los abuelos. Es que ellos pasan más tiempo con los hijos. Sí, no pasa nada, pero a la que queremos es a usted. Para la primera entrevista es mamá o papá. Bueno, a ver si me dan permiso en el trabajo. Entonces de ahí se ve el interés que tienen hacia los hijos, ¿vale? Entonces es a la abuelita quitarla y tener la entrevista en este caso, con la mamá y hacerle pues esa parte. Mire, Sí, probable. inclusive yo ya tuve 2 entrevistas con su mamá cuando estuvo de vacaciones. Ujú, Y yo le dije que si, o sea, no me ayudaban, le digo, aquí nada más viene ella, la veo 3 veces a la semana. Y le digo, y aquí nada más viene un ratito. Entonces la mayor parte pues es en casa. Pero la mamá no me dice, sí, yo voy a hablar con mi mamá, yo le voy a decir, pero pues también se entiende que la abuelita pues ya está grande también, ¿no? Pues ya no hay esa paciencia. Y inclusive, pues yo conozco a la abuelita, conozco a su mamá, conozco, o sea, sé el entorno donde se envuelve la niña. Entonces, sí, como dice usted, maestra, hay muchos gritos. Yo he escuchado cuando la mamá le dice, estoy hablando, puta madre, ¿no? Porque así, ¿no? Entonces, son cosas que cuando yo entrevisté a la mamá le dije, aquí no me conoces, ni yo te conozco, ni tú me conoces, ¿sale? Aquí soy, pues, su terapeuta de tu niña y vamos a empezar de cero, ¿no? Le digo, tratar de no gritarle, o sea, entonces lo manifiesta la niña en la escuela. Aquí en consulta conmigo no, porque por ejemplo le digo, no, eso no, no, mira, vamos a hacer mejor esto. Y ya le encuentro como que su manera y ya lo hace. O sea, no, conmigo no es agresiva, sino sí me llama la atención mucho, o sea, el que ella cuando ya va a entrar, o sea, es un apego con la abuelita, pero así como con miedo. Y le ujú. digo, vamos a entrar, mira, vamos Nervioso. a jugar, vamos acá. Y empieza ella. Y tiene unas actitudes que, o sea, sí, la verdad sí digo yo, ay, cuando ya está conmigo, es muy diferente. O sea, es Ujú, totalmente diferente. Nada más ve a la abuelita ya cuando salimos, que le doy su estrellita, ¿no? Ay, mira, trabajó bonito, mira su estrellita. Y le dice a su abuelita le dice a su abuelita, ay, sí, órale, vámonos. Y otra vez vuelve ella a lo mismo, ¿no? Entonces es un dilema y un tema que la verdad sí es muy, y la mamá pues no, o sea, no está aquí, la mamá a veces viene cada 15 días, a veces cada mes, dependiendo, ¿no? Y como trabaja ujú. en el área de los soldados, le diré, entonces sí, es muy complicado entonces la abuelita, el abuelito igual, los tíos igual, o sea, todo el tiempo gritando, todo el tiempo pues mentoteando, ¿no? Y entonces Ajá. sí, la niña sí, entonces Es la bien verdad sí, importante. Sí, sí, es muy chistoso, pero los niños que tienen a las madres lejos, sí, sí es muy recurrente. Ah, ya se nos va a acabar el otro tiempo. Es muy recurrente que sean muy agresivos o no quieran trabajar en la escuela, porque se sienten poco valorados por el hecho de que mamá no esté en casa. Para los niños es, no soy tan importante para mi mamá.
Y luego, obviamente, la familia es muy agresiva con los niños, eso tampoco ayuda, ¿no? Y antes de que me salte del tema, Ari, con lo que usted estaba diciendo y con lo que estaba yo comentando, si nosotros vamos a trabajar con dificultades del aprendizaje, tenemos que autoobservarnos y ver cómo me siento yo. Me siento estresada, me siento ansiosa, me siento enojada. No, no es buen momento de trabajar con los niños, porque justamente muy probablemente vienen de entornos agresivos y entonces si yo digo, no, me siento bien, pero por dentro sí proyecto todo esto, los niños son muy sensibles y captan todo esto. Entonces, eso nos va a ayudar a que nosotros pues mejoremos el aprendizaje. Entonces, yo les digo mucho a mis maestras, se van a terapia, pero es importante que ustedes también emocionalmente estén bien, porque si ustedes están bien, eso es lo que le van a proyectar a sus pequeñitos, porque trabajar con, con estas situaciones con los pequeñitos es cansado. Es estar pensando, ay, ¿ahora qué? A ver, no me sale, no quiere trabajar. Incluso nos podemos enojar con los niños, pero tampoco se trata de repetir el patrón que traen. Entonces, sí hay que observarnos nosotras mismas y tener mucha disposición para el trabajo con estos pequeñitos. Ujú, lo que decía Mora, salíamos mordidas, golpeadas, pateadas. Ajá, entonces es bien importante nuestro trabajo emocional también, cómo nosotras estamos emocionalmente. Si nosotros somos maestros, llega un punto en el que nos desesperan los alumnos, ¿no? Entonces, si hay un alumno que te desespera, y tendemos mucho a evadir al alumno, pero tampoco le vamos a ayudar. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues canalizarlo y con alguien que digamos, tenemos que ser, también ponernos del otro lado y decir, ay, no puedo con esto, mejor lo voy a canalizar con alguien y que tenga la disposición, pero que lo ayude. Pero evadirlo, negarlo, decir, yo ya no te hago caso, yo ya no te pelo, lo único que va a pasar es que el alumno se vuelva más rebelde con nosotros. Entonces, esa estrategia no sirve, ¿verdad? Y bueno, sigamos porque nos marca 6 minutos. Y viene otro, ¿no? Lo que decíamos, otras pruebas, las vamos a ir viendo, dificultades en la lectura. Entonces vienen nuestras siguientes preguntas, las leen con calma. Vienen bastantes preguntas sobre organización en la lectura, gramática, ortografía, preguntas sobre dificultades de las matemáticas y hasta ahí. Muy bien, entonces la vamos a imprimir y la agregamos en la carpeta de proyecto final su entrevista. Y ya hablamos un poquito acerca de esta parte, las consecuencias psicológicas de las dificultades del aprendizaje, un análisis y propuesta de estrategia de apoyo emocional. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener un pequeño que tiene dificultades en el aprendizaje? Pues va a tener ansiedad, probablemente depresión, va a tener una baja autoestima. En la resiliencia, las dificultades del aprendizaje pueden afectar la resiliencia de los estudiantes, haciéndolos más propensos a la ansiedad y la depresión. Entonces, estos pequeñitos que tienen un bajo rendimiento académico, las dificultades del aprendizaje pueden llevar a un bajo rendimiento académico, ya que los estudiantes pueden tener dificultades para comprender y aplicar conceptos y habilidades. Entonces, normalmente cuando tenemos a un estudiante que tiene bajo rendimiento académico, le decimos, eres un flojo, no quiere trabajar, se la pasa hablando, pero siempre hay un atrás, ¿no? Entonces, hay que pensar mucho en los estudiantes que tienen bajo rendimiento académico, que probablemente tienen alguna dificultad de aprendizaje no diagnosticada. Entonces, en dislexia vamos a ver que creo que solo el 10% de las personas que tienen dislexia tienen un diagnóstico. Entonces, fíjense, o sea, el 90% de las personas
que es altamente probable con dislexia, no tienen un diagnóstico. Entonces, al no tener un diagnóstico, ¿qué pasa? Hay una deserción en la escolaridad importante. ¿Por qué? Porque no se atendió, porque no entendía, porque no funcionaba en la escuela, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces va a haber un abandono escolar, justo lo que estoy diciendo, dificultades para cumplir con los plazos, eh, puede hacer que los estudiantes tengan dificultades para cumplir con los plazos y entregar trabajos y proyectos a tiempo. Nos vamos a dar cuenta que nuestra forma de evaluar va a tener que ser distinta a lo que normalmente nosotros conocemos. Entonces, rapidísimo, igual esta semana, ¿no? Un pequeñito, pues repruebe y repruebe y repruebe. Y mire cómo hace el examen, su hijo, mire cómo contesta, no lo termina, pero pues ya le acabamos de hacer la evaluación y es dislexia. Entonces, un pequeñito que tiene dislexia no se le puede evaluar de la misma forma que a los otros pequeñitos, ¿no? Y luego se ve en la letra, la disortografía, hay disgrafía. Entonces, vamos a ir viendo en los módulos cuáles son las recomendaciones en la escuela, cuáles son los cambios en la escuela, en la casa, en las formas de estudiar. Muy bien. Y estrategias de apoyo emocional. Aquí, por ejemplo, estaría excelente, Ari, en su caso, pues que fueran a terapia psicológica, justamente pues para hablar de estos tratos que son notorios. Sería lo ideal. Entonces, por eso le digo, hay que quitar de intermediar a la abuelita, a hablar esta parte con la mamá y a ver si ella accede a una terapia psicológica. Sin embargo, pues ese es nuestro trabajo. Mire, como recomendación, busque terapia psicológica. Creo que esa nos ayudaría muchísimo. A partir de la terapia psicológica, creo que también, no creo, va a haber un efecto en su forma de aprender y desarrollarse de su pequeñita. Ajá, educación emocional y conclusión. Ujú. Las dificultades del aprendizaje pueden tener un impacto significativo en la salud mental y emocional de los estudiantes. Es importante que los educadores y los profesionales de la salud mental estén al tanto de estas consecuencias y estén preparados para ofrecer apoyo emocional a los estudiantes afectados. Las estrategias de apoyo emocional, como la terapia cognitivo-conductual, el apoyo social y la educación emocional, pueden ser fundamentales para ayudar a los estudiantes a superar las dificultades de aprendizaje y a desarrollar habilidades de afrontamiento más afectivas. Y como invitación y como comercial, está el diplomado de Desarrollando la Inteligencia Emocional. Si ustedes trabajan con niños pequeñitos, ¿no? Que trabajen con educación inicial, con autismo, eso les va a ayudar muchísimo justamente para las estrategias del apoyo emocional, ¿no? Qué se hacer, qué no hacer y cómo desarrollar esta parte emocional con los chiquitos. Ujú. Bueno, pues entonces me queda menos de un minuto, ya se llevan tarea. Afortunadamente creo que no es mucha, creo que estamos bien de tarea en este módulo y nos vemos en 2 sábados a las 7 de la mañana. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas por su tiempo. Disfruten su fin de semana, salgan a caminar, hagan un poco de ejercicio, algo diferente para que se restablezcan. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Bye, bonito fin.